Hola, hola, muy buenos días. Soy Angelo Bertini y bienvenidos a Equipamiento de Cocina. El día de hoy tenemos un súper programa porque vamos a hablar de la inocuidad alimentaria y el cuidado que debemos tener con los alimentos este verano. Y para esto nos acompaña la ingeniera Catherine Silva. Ella es especialista en gestión e inocuidad alimentaria. Catherine, quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Ángelo. Te agradezco la invitación. Es muy importante hablar sobre el tema de seguridad alimentaria, sobre todo en esta época del año que es verano y donde los alimentos están expuestos, ¿no? Así es. Están más en riesgo a poder contaminarse por el tema de la temperatura. Correcto, entonces, tenemos este escenario. Estamos en Lima, que el clima es húmedo, la temperatura naturalmente por esta estación del año ha subido y la temperatura interna en la cocina por el calor de los equipos aumenta. Entonces la sensación térmica nos da 40 grados centígrados en el interior. ¿Cuáles son los procedimientos y cuidados que debemos tener? Todo negocio, todo establecimiento de alimentos y bebidas sabe que el diseño, la infraestructura es muy importante y sobre todo el equipamiento, como tú lo dices. El tema de la temperatura en todo restaurante genera que se desarrollen más los microorganismos. Ujú. El pH, la humedad, la temperatura, características propias del alimento hacen que seamos susceptibles al desarrollo de microorganismos. Por lo tanto, lo que debemos cubrir nosotros es el tema del frío, respetar Correcto, la cadena de frío, ¿no? Los correcto. equipos, tanto refrigeración, congeladores, abatidores, todo equipo que trate de que el alimento salga de la temperatura de la zona de peligro, que normalmente es de 5 a 65 grados. Tratar de que esté menos de 5 grados o arriba de los 65 grados. Ya. ¿Qué pasa cuando nuestro local cuenta con espacios reducidos y no tenemos la suficiente cantidad para almacenar en frío? Si tenemos solamente la posibilidad de manejar una mesa de trabajo, por ejemplo, o una conservadora vertical, lo que se puede hacer es que dentro de esta conservadora de equipo hay que distribuirla, clasificarla mediante tuppers, jabas, ¿no? No llenarnos tal vez de muchos equipos por el tema del espacio, pero sí no debe faltar mínimo lo que es una mesa de trabajo, una congeladora y una refrigeradora. No son los equipos básicos que debe haber. Ya. Lo que yo he visto frecuentemente es que a veces el usuario, al recibir los alimentos, los traslada directamente a los fríos, inclusive en caja, en la caja que viene del proveedor, ¿no? Y eso es un agente altamente contaminante. Entonces, instruir, Claro, en el tema reciclar. de la inocuidad alimentaria se maneja varias etapas y una de las etapas más importantes es la recepción de la mercadería. Cuando uno recibe la mercadería hay que tener ciertos cuidados, como el tema de la temperatura, el empaque, la fecha de vencimiento. Entonces hay que tener cuidado con el tema del recibo. Y luego cuando uno recibe tiene que almacenarlo de forma adecuada. Y uno de los lineamientos es no recibir ningún producto en cajas de cartón. Y si viene en caja de cartón, hay que trasvasarlo a jabas de plástico, porque nosotros sabemos que la diferencia entre el material entre cartón y plástico es que el plástico es higienizable, ¿no? Entonces, tratar de, el primer lineamiento es controlar la higiene en la recepción de la materia prima. Luego nos vamos al almacenamiento, donde controlamos todo lo que es la temperatura de frío, y luego ya el chef designa si la preparación va a ser inmediata, o durante la semana, o durante un mes, ¿no? Pero creo que uno de los aspectos más importantes es el recibo, ¿no? El recibo y la compra de alimentos. Entonces la pregunta sería, ¿qué implementos debemos tener en la zona de recepción de alimentos? Justo el día de hoy tengo esta herramienta de aquí, si me A ver, ayudas, sí, claro. que es el termómetro láser, que es muy importante, que me gustaría Ujú, que todo establecimiento de alimentos y bebidas tiene que tener sus termómetros, ¿no? ujú. Ayudarnos este termómetro porque este me permite ver la temperatura tanto de la carne, tanto de los huevos, tanto de los lácteos, sobre todo de productos perecibles. Entonces, al controlar la temperatura y no solamente la fecha de vencimiento, porque la mayoría de personas solamente la fecha de vencimiento, y hay muchas cosas que se observan en un producto, el olor, la textura, la apariencia externa y la temperatura, y otros aspectos físico-químicos y microbiológicos que son más a detalle, pero lo inicial es la temperatura, es muy importante. Entonces, Correcto. Entonces, a ver, digamos que si yo tengo los procedimientos controlados dentro de mi restaurante, ¿correcto? Entonces también tengo que confirmar que mi proveedor respete esa cadena de frío. Ejemplo, yo pido ciertos kilos de carne, ¿correcto? Y tengo que verificar en mi zona de recepción. Entonces aquí tengo mi termómetro, puede ser láser o puede ser otro tipo de termómetro, y verificar que llegue a una temperatura correcta, así es. ¿cierto?
Nosotros debemos cubrir los aspectos de higiene, incluyendo a nuestro proveedor. Al proveedor hay que darle los lineamientos. ¿Sabes qué? Cuando me entregas la mercadería, embutidos, lácteos, productos congelados, debe llegar a cierta temperatura. Si son productos refrigerados, no más de 5 grados, y si son congelados, no más de menos 18 grados, ¿no? Siempre hay que hablar con el proveedor para que él traiga la mercadería a los parámetros que uno desee, porque luego uno lo guarda en el refrigerador ya dentro del restaurante. Entonces, pero para eso nosotros en nuestro restaurante tenemos que tener un manual. Claro, Un manual definitivamente. de operaciones, un manual de higiene alimentaria, ¿no? ¿Correcto? Para que nosotros podamos controlar y fiscalizar no solamente a los manipuladores de alimentos, sino también al proveedor. Claro. Dentro de un restaurante debe establecerse procedimientos. Por eso se habla de un manual de BPM, como dice la normativa, el manual de BPM y el manual de plan de higiene y saneamiento. En este manual se describe un procedimiento de cómo se recibe la mercadería, de cómo se preparan los alimentos, de cómo se limpia y desinfecta un área de trabajo. Siempre todo restaurante debe tener un procedimiento adecuado. Lo que pasa es que en el día a día las actividades uno lo realiza, pero no hay nada como que esté escrito. Incluso hacerle saber al proveedor que se trabaja de esa forma, porque así tanto el restaurante y todos los productos que llegan externos a él están cubiertos por el tema de la higiene. Correcto. Bueno, para las personas que recién se enganchan, estamos con la ingeniera Catherine Silva, que ella es especialista en gestión e inocuidad alimentaria. Ustedes pueden participar, pueden mandarnos sus consultas, pueden hacer una pregunta y aprovechar que está aquí para responder todas las inquietudes. Entonces, aquí estamos aprendiendo con ella. Entonces, volviendo al tema de los fríos, por ejemplo, ahora en el verano, ¿no? Muchas personas carecen de espacios y otras, por ahorrarse un poquito de dinero, compran estas congeladoras de tapa, ¿no? Y almacenan, apilan encima y no llevan un registro de lo que se está guardando. O sea, ¿cuál sería la forma correcta de almacenar alimentos en fríos? Dentro de los tips o requisitos importantes que se recomiendan en tema de conservación de frío es, primero, que el termómetro esté calibrado. Correcto. Siempre debe tener un termómetro calibrado que asegure que está a 5 grados. Luego que nos aseguramos de que nuestro equipo está a 5 grados o a menos 18 grados en caso de congelación, los productos que van en el interior deben estar rotulados correctamente, clasificados, para evitar la contaminación cruzada. Porque a veces pasa que en un refrigerador casero dice, el queso huele a apio o la mermelada huele a pimienta. ¿Es porque no hay un tema de clasificación y una separación por tupper o por bolsa. Hoy en día ya las conservadoras de frío y el equipamiento de cocina ya viene con divisiones, ¿no? Para minimizar la contaminación, es lo que se quiere, ¿no? Es lo que se quiere, reducir el tema de la proliferación microbiológica, así sea dentro del frío. Correcto, correcto. Entonces, cuando almacenamos los alimentos, yo me he dado cuenta que también por ahorrar, y acá es un tema que tenemos que ser muy precisos, utilizan el film de embalaje, que es muy distinto al film de alimentos. Son dos cosas completamente distintas. Este film de embalaje tiene químicos, ¿no? Mientras que los otros están esterilizados. Todo producto que se use para que esté en contacto directo con los alimentos, ya sea un termómetro, una jaba, un cuchillo, un termómetro, todo lo que se use debe ser de grado alimentario. El papel film que tú me comentas es el embalaje que se usa para las cajas de un televisor, y un televisor es un equipamiento que no tiene nada que ver con la cocina. Entonces el film que se usa para proteger el bol, las hierbas aromáticas que se guardan en el refrigerador, tiene que ser de grado alimentario, no es cualquier plástico ni cualquier bolsa. Desde ahí tenemos que ir cubriendo los aspectos de higiene. Claro, de nada sirve si respetamos toda la cadena cuando lo que utilizamos no es adecuado para alimentos, ¿no? Entonces ahí también tenemos que enfocar nuestros cuidados. ¿Me comentan que tenemos una pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Simón Meñas pregunta, ¿cuáles serían los métodos para una buena conservación de alimentos? ¿Cuáles serían los métodos para una buena conservación de alimentos? Gracias, Simón, por preguntar. Para el tema de la conservación de alimentos, lo primero que debemos hacer es hablar de la limpieza y la desinfección. Entonces, cuando nosotros limpiamos y higienizamos correctamente con el uso de los productos adecuados, podemos alargar la vida útil de los alimentos. Entonces, es el más sencillo, usar productos de limpieza adecuados, con su registro sanitario, de un proveedor calificado, porque hay una infinidad de productos de limpieza, tiene que ser un proveedor validado, calificado, y luego de ello podemos aplicar métodos de conservación, refrigeración, congelación, la ebullición, el método del abatimiento, que es un tema muy usado, el empacado al vacío, el atmósfera modificada. Hay una gran cantidad de métodos de conservación que se usan para alargar la vida
útil de los alimentos, con la finalidad de no usar aditivos químicos, porque ahora lo que se busca es lo natural. Exacto. Porque si nosotros nos vamos con el tema del sorbato, el benzoato y infinidad de aditivos químicos que hay, no, ahora la solución es ir por lo natural y aplicar métodos de conservación. Incluso en cocina se usa mucho el blanqueado, el escaldado, el escalfado, para conservar la parte nutricional y sensorial, pues, ¿no? Porque el tema de la higiene y la inocuidad alimentaria es muy importante, pero no debemos descuidar la parte nutricional, porque el chef también quiere eso, quiere mantener lo nutricional y lo sensorial, porque a veces la parte de la higiene busca eliminar los microbios en un 100%, ¿no? Pero debemos tratar de ir a la par la inocuidad alimentaria con la técnica culinaria. Correcto, muy bien. Tenemos otra pregunta. Saider Anguren pregunta, ¿cuáles son los factores que generan el desarrollo de microorganismos en los alimentos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que no se escuchó muy bien? ¿Cuáles son los factores que generan el desarrollo de microorganismos en los alimentos? El propio alimento en sí. Ok. Es decir, un limón, por ejemplo, a comparación de 1 kilo de carne, definitivamente 1 kilo de carne es más apetecible el desarrollo microbiológico que un limón. Otro aspecto importante es el contenido de agua. Si tengo 1 kilo de harina y 1 kilo de carne, definitivamente si soy microbio me voy a ir al lado de la carne, más no de la harina. Y otro punto importante que es el motivo del día de la charla es el tema de la temperatura, el tiempo, la exposición al medio ambiente, la humedad. Son varios los factores, pero si uno conoce al alimento, entonces va a poder saber protegerlo. Y conoces los métodos de conservación, vas a poder alargar la vida útil del producto. Claro, y ahora que ya cambió la norma sanitaria vigente, yo lo tenía por aquí. En el mes de septiembre, el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial 822, aprobó la norma técnica sanitaria 142-MINSA-2018, que establece que los principios generales de higiene deben cumplir los restaurantes y servicios y afines, actualizando la norma de los restaurantes. La norma de los restaurantes hablaba de la 363 del 2005. Mira, ha pasado 13 años de esta actualización. Pero esta actualización nos habla de que yo leí un poco y me llamó mucho la atención que ahora va a haber una certificación del PGH. De los planes de higiene. De los principios generales de la higiene, que lo va a emitir la municipalidad del sector. Entonces, para todas las personas entendidas de manipulación de alimentos, tienen que estar al tanto de esta actualización, de esta norma que la pueden conseguir en internet, y no se sientan sorprendidos si reciben la visita de la municipalidad para que puedan sacar esa certificación, ¿no? Y para sacar esa certificación, ¿qué necesitamos en nuestra cocina? Lo primero es que hay que asesorarnos, ¿no? Hay que asesorarnos, hay que implementar las buenas prácticas de manipulación y los planes de higiene. ¿En qué consiste? Hacer un manual es describir las actividades que se hacen en un restaurante. El tema del lavado correcto de manos, Correcto. La limpieza adecuada y desinfección de las instalaciones, la compra adecuada y recibo de mercadería, cómo almacenar, si el chef cocina correctamente, toma la temperatura de cocción de los productos, si el chef hace una ensalada, desinfecta correctamente los alimentos, sí, todo debe quedar registrado. Luego que terminó el salón o la hora de rush, ¿hacen una limpieza y desinfección profunda para evitar el ingreso de plagas? Sí, pero todo eso debe de quedar escrito en un plan, en un manual. Y luego, después de estar preparados, porque es un tema de conciencia de todo establecimiento, luego se llama a la municipalidad para que venga y nos haga una inspección y nos hacen una evaluación y entregan la certificación. Esta normativa que tú mencionas, Ángelo, le da mucho punch a lo que es el plan de higiene y saneamiento, bastante lo que es la limpieza y la desinfección, porque mucho hemos visto en noticieros el tema de plagas, todo tipo de plagas, desde ratas, perros en el chifa, cucarachas, moscas, y es por un tema de falta de conciencia en los planes de higiene. Si todo está descrito y se capacita al personal, porque no hay nada más importante que entrenar al personal, sensibilizarlo e indicarle que la cocina es muy importante, la limpieza, entonces todo va a salir muy bien y van a poder recibir la certificación de la municipalidad y van a estar tranquilos cualquier visita inopinada que haya. Además que le da un plus al establecimiento. Por supuesto, ese certificado es para ponerlo adelante, ¿no? Claro, y sentirse orgulloso de que en ese establecimiento se cocina seguro, higiénico, todo muy bien. Así es, así es. Bueno, y aquí en Equipamiento de Cocina brindamos este servicio de asesoría a través de la ingeniera Catherine Silva. Y ustedes nos pueden llamar al 933-270-183 para hacer las consultas o las visitas que deseen que hagamos a su restaurante. Y atendemos a nivel nacional. A ver, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Simón nuevamente pregunta, ¿qué importancia tiene la limpieza y desinfección en el manejo adecuado de los alimentos?
La importancia de la higiene y desinfección de los Limpieza. alimentos, claro. Hay que dejar en claro que limpiar y desinfectar son dos procesos diferentes. Limpiar solamente de forma superficial, mediante la ayuda de un paño, ¿no? Con agua solamente o residuo de polvo, otro tipo de suciedad. Pero desinfectar es con la ayuda de un agente químico, ¿no? De diferente principio activo. Ya puede ser cloro, ya puede ser yodo, ya puede ser amonio cuaternario, pero de preferencia que estos productos de limpieza sean certificados, respaldados ya sea por Digemit o respaldados por Digesa, porque son productos de limpieza que se usan en contacto directo con los alimentos. Yo no puedo coger un producto, una marca común que se usa para limpiar los pisos, porque el piso de un cuarto no es el piso de una cocina. Tiene que ser de grado alimentario porque el olor se puede impregnar. Incluso hasta los jabones, los geles deben ser de olor sin olor, ligeros. ¿Por qué? Porque se va a preparar alimentos y este podía penetrar en ellos. Entonces hay que comprarlos. Todo lo que tenga que ver con limpieza y desinfección debe ser con mucho cuidado. Hay que evaluar a los proveedores con mucho cuidado porque están en contacto directo, pues, ¿no? Con materiales, insumos, que son los alimentos. Correcto, y esta pregunta que hizo Simón es muy interesante porque en esta temporada están las frutas, las juguerías, ¿no? Y hablábamos un poco de las frutas, ¿no? ¿Cómo se lavan? Ahora las fresas, lo que hablábamos justo antes de comenzar la transmisión, ¿no? Si nos podrías contar un poco de las fresas. Sí, justo en el tema de las fresas, todo lo que son verduras o frutas terrestres que están muy llanas a la parte agrícola, la carga microbiológica es bastante alta. Siempre es bueno que en un restaurante se hagan pruebas microbiológicas, como lo decía la norma, como dice la norma, ¿no? De 4 veces al año. No solamente es el procedimental, sino la verificación. Y en el caso de las fresas se recomienda no solamente usar lejía, incluso el Instituto Nacional de Salud lo indicó, no es suficiente, es limpiar y desinfectar, no hay que olvidar ese paso. Lo que pasa es que en el rush, en la parte operativa, por sacar rápidamente los productos, queremos hacerlo de forma rápida y combinamos el detergente con el desinfectante, y no es así. Primero se selecciona, se clasifica, se ve que está en buenas condiciones, se limpia y luego se desinfecta. En este caso puede ser con un jabón líquido y luego con la ayuda de un desinfectante. Correcto. ¿Y cuáles serían los inconvenientes que podrían presentar los restaurantes al detectar, no sé, una intoxicación, de repente por mala manipulación de alimentos? La falta de aplicación de las WPM y de los planes de higiene generan una pérdida de imagen que a veces es difícil de recuperar. Claro. Hemos conocido de bastantes restaurantes prestigiosos y mucho más en este verano que hay cevicherías. El pescado es un producto que ustedes saben que viene del mar peruano, entonces el control es un poco más delicado que de repente un pollo congelado que viene de granja, ¿no? Donde se manejan las buenas prácticas avícolas o el tema de las buenas prácticas agrícolas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del manejo adecuado de los alimentos. ¿Por qué? Porque si un restaurante tiene una persona que se intoxica, incluso hasta le puede generar la muerte. Por supuesto. Además que en un restaurante van niños, todo tipo de público, no es un público que está perfectamente en estado de salud, niños, ancianos, de edad promedio, y todo restaurante debe cocinar bien para todo público, no en especial para uno bien y para otro mal. Todo debe ser salubre, mejor dicho, ¿no? Claro, claro que sí. Tenemos otra pregunta. Jonathan Buendía nos comenta, sería bueno capacitar a los dueños, no solo al personal, ya que los chefs necesitamos cada 12 meses renovar los utensilios para asegurar la calidad de nuestros productos. Por supuesto, y acá lo respondo yo. Lo principal es capacitar a todo el restaurante, desde los dueños, al administrador, a todo el personal y a todo manipulador de alimentos. Bueno, Jonathan, excelente la pregunta. Gracias. El comentario es muy importante porque si no hay un empoderamiento de la cabeza, el manual de BPM tiene un comité de calidad y el dueño, el presidente del comité, el que da los recursos y el que está dispuesto al cambio, tiene que venir del dueño. Porque los manipuladores, los trabajadores, los meseros, las administradoras, todos quieren cambiar, pero si no tienen el recurso, por eso es bueno sensibilizar a los dueños. Siempre cuando se abre un acta, se hace un comité de BPM, se habla con los dueños y les dice, ¿están dispuestos al cambio? Porque no solamente es que el personal se lave correctamente las manos, que el personal use tabla de picar o que el personal limpie y desinfecte correctamente. Si no tiene los químicos de limpieza, es porque el dueño no lo dio. ¿Con qué me lavo las manos si no tengo jabón? ¿Con qué uso tablas de picar de color si solamente tengo una? Entonces, el dueño tiene que proporcionar los recursos. BPM es un conjunto, por eso es que no es fácil implementarlo. Mínimo demora de 4 a 5 meses. A veces me preguntan, ingeniera, quisiéramos hacer el manual de BPM e implementarlo en una semana. Le digo que es imposible porque es un tema de mejora continua. Este sistema de BPM, de ISO,
todo lo que es gestión de la calidad, que viene de un tema chino, japonés, es un tema de mejora continua, no es que es de un día, de la noche para la mañana, ¿no? Y el cambio viene de la cabeza. Así es. Yo recuerdo hace muchísimos años, teníamos limitaciones dentro de la cocina y se solicitaba a las cabezas que nos puedan proporcionar tablas de diferentes colores para clasificar lo que es verduras, lo que es fruta, lo que son carnes, ¿no? Entonces solamente se traía una sola tabla de un solo color que nos impedía identificar para cuál usamos, ¿no? Entonces eso también es muy importante precisar. En el tema de restaurantes se maneja mucho el tema de colores, señaléticas. Es muy importante eso porque es una ayuda visual. ¿No ves que el manipulador automáticamente rojo, carnes, amarillo, aves, azul, pescado, ¿no? Blancas, para producto cocido. Y ahora mucho más porque hay productos alergénicos. Y la normativa también ha establecido ahí que hay que establecer, el mesero tiene que tener contacto con el cliente y mencionarle esta receta, tiene un nombre rimbombante, pero incluye mostaza o incluye apio, debe haber un tema de interacción, incluso en cocina tener una tabla exclusivamente para el maní o para la soya o para el gluten, ¿no? Busquemos la forma de minimizar la contaminación para no generar daño al cliente y que se dé un buen servicio. Sí, y un poco hablando de eso, no solamente en las tablas y todo, sino que también en los equipos. Yo recuerdo alguna vez iba a una juguería, ¿no? Y al principio comienza como juguería y después termina vendiéndote hasta menú, ¿no? Entonces transforman el negocio por una demanda, pero en la parte interna no están preparadas para hacer esto. ¿Y cuál era la consecuencia? El sabor del jugo me llevaba un poco a la cebolla, un poco a otro ingrediente que no era propio de él. Entonces, inmediatamente deduje que esta licuadora comparte funciones, ¿no? Lo utilizan para hacer especias seguramente en un momento y luego lo lavan y regresa a la parte de adelante donde tienen jugos. Sí, hay muchos que aplican el mismo equipo para, por ejemplo, para los ajos, para la cebolla, y la misma licuadora la usan para hacer los jugos, ¿no? En el principio que ellos dicen, no, pero lo lavo y no. No, lo mejor es tener seleccionado y clasificado el equipamiento para cada área, así como en un restaurante de cocina caliente, cocina fría, jugos, lo mejor es tener separado para evitar la contaminación cruzada. Lo que pasa es que siempre me dicen, pero si son alimentos, todos son alimentos. No todos son alimentos, los alimentos se clasifican uno y otro con diferentes características y mucho más ahora el tema alergénico, ¿no? Bien, señores, una pregunta más que quieran realizar. Acá en Equipamiento de Cocina estamos con la ingeniera Katherine Silva, que ella es especialista en gestión e inocuidad alimentaria y nos está dando una importantísima información de recomendaciones para estar prevenidos este verano. Sí, preguntas. Rochi Orejuela nos comenta, estoy por iniciar un emprendimiento desde casa. ¿Qué puntos importantes debo tener en cuenta para empezar también con los buenos hábitos de higiene alimentaria? Excelente pregunta, Rochi. Muchas veces el emprendimiento comienza desde casa. Entonces, yo me imagino un refrigerador de la casa, tenemos frutas, verduras, tenemos, no sé, la mantequilla, los embutidos, todo mezclado, todo amontonado en un solo sitio, y quiero hacer un emprendimiento gastronómico, atendiendo desde casa. Yo tengo muchos alumnos que son emprendedores y que inician en el garage de su casa. Me dicen, profesora, ¿qué es lo mínimo que debemos tener? Entonces, dentro de los mínimos, equipamiento, primero tener siempre los equipamientos de frío. Un lavadero, porque forma parte de la limpieza y la desinfección, ¿no? La normativa pide muchas áreas para implementar que poco a poco se van a ir aplicando conforme uno va creciendo en el negocio, pero no dejar siempre de que haya un lavadero, para poder higienizar el jabón, el gel antibacterial, porque es parte del manipulador, mesa de trabajos, correcto, su respectiva licuadora, sus respectivos cuchillos, nada de madera, todo de acero inoxidable, como se maneja en equipamiento de cocina. Eso es por ley. Ya no se trabaja con materiales que sean madera, ni nada que pueda generar contaminación. De preferencia, todo tiene que ser de acero inoxidable o material acrílico, ¿no? Sí, yo recuerdo haber ido bueno, siempre visito restaurantes para brindar asesorías y encuentro estos lavaderos todavía de cerámica, de granito, que incluso están picados por el paso del tiempo y la concentración hongos es altísima, ¿no? Y regresando un poco a la pregunta de Rochi, ¿no? Se debería clasificar lo que son alimentos de lo que es el hogar cotidiano, ¿no? Para poder separar el alimento que va a preparar,
porque si de alguna manera, aunque no lo crean, el refrigerador de nuestra casa está completamente cruzado. Tenemos muchas verduras, muchos vegetales, entonces... De preferencia, si uno inicia un negocio, no usar nuestro equipo de frío de casa, porque también lo dice la norma. No hay que usar un equipo de frío, si es para la industria, no que no sea para nuestra propia comida. Tratar de separarlo, definitivamente. Como un equipo de frío y este va a ser exclusivamente para mis productos de pastelería o para mis productos de venta industrializados. Pero no mezclar crudos con cocidos, ver el tema de la colocación del pescado, la carne, las frutas y verduras. De todas maneras, siempre en un equipo de frío hay forma de ordenar los alimentos, ¿no? Ya sea con papel film, como habíamos mencionado, o con los tuppers. Claro, claro, con los tuppers. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, sigamos con el tema principal, que son los cuidados este verano. Muchas cocinas frías, los que preparan entradas, por ejemplo, una bandeja de causa, ¿no? Lo dejan a temperatura ambiente, pero ya hablamos que en el verano tenemos exceso de temperatura más el calor de la cocina, la sensación térmica en el interior es de 42 grados. La causa es un alimento altamente perecible. Todo alimento puede estar expuesto no más de 4 horas, es la recomendación, porque es parte de la preparación. Mientras tú preparas causa ya va pasando 1 hora, vas picando, pero tratar de que los alimentos estén fríos, rápidamente manipularlos y taparlos y guardarlos. La causa pues tiene papa, tiene mayonesa, ¿no? Pollo deshilachado, entonces hace bastante perecible. Se debe manipular lo más rápido posible. En cadenas grandes, por ejemplo, imaginemos pues 200 kilos de causa, ya necesitamos un equipamiento más sofisticado como abatidores, más personal. Entonces el tiempo y la temperatura es muy importante de manejar. Hay que tener mucho cuidado en las preparaciones. Cuando son preparaciones pequeñas, a pequeña escala, 20 platos de ceviche, 10 platos de ceviche, no hay problema. Pero cuando ya empiezas a sacar más de 100 menús, y ahí hay que manejarlo con mayor rapidez. Claro. Y no solamente, sino que el ambiente debe estar climatizado para poder ayudar a... Sí, he visto muchos restaurantes que le colocan ventiladores tradicionales, los ventiladores de casa, y el ventilador lo que hace es recircular el mismo aire. Lo que se tiene que tener es un inyector y extractor de aire, que para es lo regenerar el aire. Ese es otro punto también de higiene dentro de la cocina. No, yo he visto muchos extractores de aire, pero no inyector de aire. Solamente extraen. Solo extrae y se crea un vacío, ¿no? Como la campana extractora, que lo único que hace es extraer la grasa, pero no hay algo nuevo que regenere el aire. Así es. Entonces es importante que haya un inyector y extractor de aire, pequeño, pero tiene que haber. Pero como me decía uno de los que comentaba, si va a hacer frituras, por ejemplo, sí o sí tiene que tener una campana extractora, porque si no, las paredes se van a ensuciar de grasa y eso va a generar contaminación. Y ya que hablamos de campanas, la gente entiende por campana solamente la carcasa que va encima de la cocina y no es así. La campana se compone por la carcasa rectangular, los filtros internos, el ducto y el motor extractor. Te puedo asegurar que la gran mayoría no tiene motor extractor y suponen que el vapor y vapor de grasa se va por gravedad, ¿no? Y no es así. Tenemos que prestar mucha atención a las campanas. Tenemos una pregunta. Sí. Clodomiro Silva pregunta, ¿podría informarme qué es contaminación cruzada? ¿Cuánto tiempo dura la contaminación en los restaurantes que han sido inundados en San Juan del Lurigancho a pesar que serán fumigados? Interesante pregunta. Son dos preguntas por separados. ¿Qué es contaminación cruzada? Y luego los establecimientos, lo que sucedió en San Juan del Lurigancho. Contaminación cruzada se refiere cuando tenemos un alimento apto y un alimento no apto. Algo sucio y algo limpio. Normalmente el ejemplo más claro que se da es el de la tabla de picar, crudo con cocido, pero hay una infinidad de contaminación cruzada, incluyendo el que una mosca simplemente se pare de una basura en un alimento como una causa, contaminación cruzada. Que yo me agarre la cara y no me lave las manos y prepare una empanada sin haberme lavado las manos, higienizado, es contaminación cruzada. Entonces la contaminación cruzada puede ser directa o indirecta, de 1000 formas, y una de ellas que genera mayor contaminación es el peligro biológico, porque hay 3 tipos de peligro que se suelen presentar: físico, químico y biológico, pero el más tedioso es el biológico, porque nadie va con un microscopio a un restaurante, ¿verdad? Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las bacterias. Y en el caso de la pregunta de los restaurantes de San Juan, me imagino que la municipalidad debe haber tomado la medida definitivamente para que ahorita no hay agua. Y si no hay agua, no hay limpieza. Y ese es un punto crítico, ya hemos mencionado, ¿no? Aparte de la conservación del equipamiento, si no hay agua, si no hay limpieza,
posiblemente se pueda generar una infección estomacal. Por eso es que he estado viendo que están pidiendo botellas de agua, ¿no? Esas cosas. Correcto. Para ayudar, pues, ¿no? a las personas que están ahorita con... Y en los establecimientos comerciales lo que tendría que haber es una previa desinfección de todo el área, de todos los implementos, y hacer una observación de descarte, ¿no? Porque lamentablemente estar expuestos a esa cantidad de contaminación, hay productos utensilios que ya no van a poder ser reutilizados. Claro, definitivamente, ¿no? Y ahora con el tema de la fumigación también, ¿no? Cuando hablamos de la fumigación tenemos que tener mucho cuidado. A veces queremos tomar la fumigación en nuestras manos usando nuestros productos caseros, no por decir marcas comerciales, pero hay que llamar, hay empresas especialistas que se dedican a fumigar y saben cómo hacerlo. Cubren los equipos, cubren los productos, le dan un tiempo establecido, porque no es solamente echar el producto químico de limpieza. A veces nosotros al ver una cucaracha, una mosca, le echamos un producto y vemos que desaparece y estamos contentos. En un tema de un establecimiento de alimentos y bebidas es una plaga, no es una cucaracha. Son varias, y lo peor es que no salen en la hora de rush, salen en la noche. Están escondidas, y eso es muy peligroso porque al día siguiente nosotros nos vemos y pueden haber dejado residuo de huevos en la superficie que están en contacto directo con los alimentos. Y lo peor de todo sería si lo vemos de día. Si lo vemos de día a estas plagas, quiere decir que hay una gran cantidad y como ya escasea la comida por esta cantidad de plagas que se forman, se desesperan y salen durante el día. Así es. Ahí es cuando ya preocupa mucho más, ¿no? Por eso lo tenemos que tener muy bien controlado el tema de las plagas. Tenemos una pregunta. Sí, Marco Antonio nos dice, en el Perú se maneja mucho lo que es inocuidad y prevención, pero me he dado cuenta que al momento de sacar el carnet de sanidad, los exámenes son muy básicos y te entregan el carnet el mismo día. ¿Será falta de supervisión por parte del ministerio a la hora de sacar dichas carnes? Excelente pregunta, Marco. Sí, yo he sacado carnet de sanidad en varias municipalidades y no todas son iguales. Así es. No todas son iguales. Hay algunas que son más rigurosas y hay otras que te sorprende la cantidad de tiempo que pasas y te dan tu carnet ahí mismo. Sí, ha habido personal manipulador de alimentos que me dice, ya no se preocupe, ingeniera, en media hora lo traigo. Y yo digo, y me lo traen de ciertas municipalidades. Ahora en la nueva normativa dice el carnet de sanidad, pero también te exige los resultados. Porque el carnet de sanidad es un documento que solamente sale la foto y la firma del municipio, pero no dice en realidad qué pruebas pasó. En realidad las pruebas tradicionales son la de dentadura, las pruebas de sangre, las pruebas de heces, ¿no? Para ver si hay alguna enfermedad inmunocomprometida o hepatitis, ¿no? Sí, falta un tema de mayor rigurosidad porque no en todas son iguales. Por eso es que el distrito de San Isidro en este caso, como ellos tienen una forma de evaluar a sus manipuladores, ellos exigen que todo manipulador de alimentos de restaurante o de hotel de San Isidro lo saque en San Isidro. No quiero que lo saquen en otro distrito. Claro. Y mínimo debe demorarse más de 2 días, porque para saber la carga microbiológica que hay, tienes que mínimo incubar 48 horas. Claro. Es imposible que tengan un carnet de un solo día. Hay que ser conscientes y si la municipalidad no está haciendo los análisis adecuados, nosotros como manipulador de alimentos tenemos la decisión de ir, porque en realidad la norma no dice que el carnet de sanidad sea de Miraflores, San Isidro, que saques el carnet de sanidad. Y si nosotros somos conscientes que si en una no lo hacen correcto y en la otra lo hacen mejor, me voy en la que lo hacen mejor. Porque también garantizo de que estoy bien de salud y no voy a contaminar los alimentos. El carnet de sanidad nos sirve para protegernos, no solamente nosotros, sino también proteger nuestro trabajo y no enfermar a nadie. Correcto, entonces el tema del carnet de sanidad es responsabilidad de cada manipulador de alimentos, ¿no? Entonces, para tener el documento, vamos a los establecimientos o a las municipalidades que realmente tengan las exigencias correctas, ya que todas no son uniformes. No todas son, exactamente. ¿No? ¿Tenemos otra pregunta? ¿No? ¿Todavía no? Entonces, regresando un poco al tema del verano, que es el tema principal para ir concluyendo con esto, los últimos análisis de cuidado para los alimentos. Mi recomendación siempre es el tema de las manos. Primero, para todo el tema de evitar la contaminación en los alimentos es las manos. Nosotros transmitimos muchos gérmenes y el tema de la higiene de manos nos va a ayudar a minimizar la carga microbiológica. Por eso a los manipuladores de alimentos, el primer lavado antes de ingresar a la cocina es el más importante. La OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, recomienda que nos lavemos varias veces las manos. Pero los momentos más importantes es el salir del baño,
al ingresar al trabajo, al agarrarse la cara, al coger dinero, al sacar la basura, porque la carga microbiológica es alta. Entonces hay que tratar de minimizar la carga microbiológica a través de las manos. Luego que el manipulador está preparado en tema de limpieza o asepsia personal, desde el uso del gorro, el uso de la mascarilla, del tener el carnet de sanidad, esa es la primera parte de las BPM, el manipulador, que es la higiene. Luego en el interior, y es el tema de las BPM en cuanto a limpieza y desinfección del equipamiento, control de temperatura del frío, temperatura de cocción, el rotulado, el manejo de los PEPs, primeros en entrar, primeros en salir, porque en cocina se rota mucho el producto. No es como una industria láctea, una industria cervecera, donde la fecha de vencimiento es 2 años, 1 año. En restaurantes la vida útil de los alimentos es de 3 a 5 días, es en una semana, rota bastante, entonces hay que chequearlos constantemente. Correcto. Eso es lo más importante para mí, ¿no? El tema de el almacenamiento en frío y el tema de la limpieza y la inspección y la higiene del personal. Y a ver, durante el servicio, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo el manipulador de alimentos debe lavarse las manos? Sería genial que lo haga cada 30 segundos, pero en el tema del rush que están atendiendo, normalmente los meseros se tienden a apoyar del gel de alcohol. El gel antibacterial es un apoyo, pero realmente el procedimiento completo es mediante el jabón. El procedimiento de los 50 segundos, ¿no? El procedimiento adecuado de lavado de manos y luego es el apoyo con el gel. Pero el mesero tiene contacto directo con los residuos que quedan después de haber atendido a un cliente. Así es. Tiene contacto directo con una escoba, con químico porque limpia la mesa, así que sí o sí también él es un manipulador de alimentos, porque a veces me comentan eso, no, pero yo soy mesero. No, el mesero es el último control de calidad dentro del establecimiento, es parte importante de la cocina también. Bien, 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 bien. Entonces, en equipamiento de cocina podemos encontrar el servicio de asesoría para esos temas de manipulación de alimentos. Contamos con la ingeniera Catherine Silva, ¿no? Que nos podría emplear un poco de los servicios que brindamos aquí. Claro, nosotros lo que buscamos es dar capacitación, entrenamiento y sensibilizar al personal, no solamente de forma teórica, sino in situ. Hacemos inspecciones higiénico-sanitarias, in situ le corregimos al trabajador si no lo está haciendo correctamente y le explicamos el porqué, la importancia de por qué debe desinfectar una lechuga, por qué seleccionar adecuadamente las frutas y verduras, por qué el chef debe cocinar y tomar la temperatura de cocción, porque es un tema de protección, porque hoy en día los chicos de cocina salen y cocinan, me salió rico, pero no va más allá de que, oye, cocinaste bien, pero te aseguraste de que no hay nada de microorganismos, ¿no? Entonces, claro, la parte sensorial, la parte de inocuidad alimentaria debe ir de la mano. Entonces, nosotros asesoramos, hacemos los manuales de BPM, hacemos inspecciones inopinadas, de acuerdo a lo que nos diga el dueño, le damos informes, los sensibilizamos, ¿no? Los ayudamos con métodos de conservación, ¿no? Para que no todos los días estén preparando, por ejemplo, una pasta de ají, pueden aplicar métodos de conservación naturales o con la ayuda de aditivos químicos también. Ayudamos a sacar registros sanitarios, a las personas emprendedoras que ahora están sacando jugos, están sacando néctar, barras energéticas, entonces le ayudamos también a sacar el registro sanitario, que aplicando toda la normativa pueden seguir los lineamientos y vender sus productos con tranquilidad en cualquier supermercado. Bien, entonces en equipamiento de cocina no solamente puedes encontrar todo el equipamiento en acero inoxidable a la medida, sino que también los equipos importados que nos ayudan a optimizar los trabajos, sino que contamos con servicios. Y dentro de los servicios está la parte de inocuidad alimentaria, los BPM, los manuales de operaciones, como también desarrollo de carta y los diseños del restaurante desde cero. ¿Tenemos una pregunta más antes de concluir? Sí. Sí. Eric Huerta pregunta, en el tema de hamburguesería, ¿el tema de sanidad está dirigido a los cocineros o a todo el personal? ¿Puedes repetir la pregunta para un poco más fuerte, por favor? El tema de hamburguesería, ¿el carnet de sanidad está dirigido a los cocineros o a todo el personal? Es justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Bueno, Eric, todo el tema de lo que son establecimientos carretillas, que venden jugos, salchipapa, todo lo que son estos tipos de negocios emolienteros, la municipalidad es muy rigurosa, está siendo muy cuidadosa en el tema de la salubridad. Igual el tema de los que venden hamburguesas, sándwiches, igual debe haber ciertos controles, porque esos camioncitos, los food truck, igual tienen una conservadora de frío.
¿Y qué pasa si no tuviera? Hay miles de formas de poder conservar los alimentos, a través de hielo seco, a través de cooler, ¿no? Entonces, en un restaurante grande se tiene equipamientos de congelación, de refrigeración, abatidores, pero en un carrito sanguchero no puede faltar sí o sí su gel antibacterial, jabón o un baldecito con dispensador para lavarse las manos, porque estos son transitables, pues no es como una infraestructura, como una cocina, ¿no? Definitivamente. Y sí o sí su desengrasante y sus implementos de limpieza, porque este carrito maneja sándwich, maneja pan, residuos de papitas al hilo, y sí o sí tiene que limpiarlo, higienizarlo. Lo que yo veo mucho es que se maneja el agua. Ahí está el punto. Y el agua Sí, es claro. solo para limpiar, Así es. o sea, pero no te desinfecta. Entonces, por lo tanto, hay que usar productos de limpieza sí o sí, definitivamente, y de grado alimentario, no cualquier producto de limpieza. Correcto. ¿Tenemos una pregunta más? En cuanto a la recepción de insumos, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de recibir productos lácteos, verduras y hortalizas? ¿Quién hace la pregunta? Marco Antonio Correa. Marco Antonio, gracias por preguntar. ¿Qué debemos tener en la recepción de alimentos? Bueno, Marco Antonio, todo lo que son lácteos, definitivamente, temperatura. Correcto. Tiene que llegar 5 grados, definitivamente. Si es una caja UHT, por ejemplo, que no está refrigerada, el empaque. Definitivamente el empaque. Y la fecha de vencimiento, y la etiqueta, y que si está sucio, que si está desgarrado. En el tema de frutas y hortalizas sí hay que ver madurez, definitivamente, ¿no? Correcto. De que no esté podrido, color, frescura, porque todo eso genera, ¿qué cosa? Un pardeamiento de repente enzimático, la presencia de microorganismos. Tratar de todo lo que sea frutas y verduras, en este caso no comprarlas muy maduras. Para restaurantes hay que tener mucho cuidado, que sean pintonas. ¿Por qué? Porque en el restaurante de repente no se va a usar de forma inmediata, se va a almacenar, y si se almacena va a ser peor, porque rápidamente se va a podrir. Entonces hay que tener mucho cuidado en la compra, sobre todo frutas y hortalizas. Por ejemplo, una técnica para la manzana, a veces no nos podemos guiar del color, porque hay manzanas verdes. Así es, así es. Igual que la palta Correcto. es verde por el clorofila, entonces yo no me puedo guiar de solamente el color. ¿Qué tengo que evaluar? Textura, o peñasco, como en la piña, olor, igual que el limón. El limón a veces decimos, ah, no, que verde no, porque todavía le falta madurar, que mejor amarillito. Y a veces lo exprimimos y no sale nada de jugo. Entonces, cuando uno quiere evaluar las características de madurez fisiológica en una fruta o una hortaliza, son varios aspectos: olor, color, sabor, textura, apariencia externa, que si le quito el pedúnculo, que si se desprende de la manzana la colita. Entonces hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? No solamente es el color, porque en las frutas y verduras, en el apio y el poro, no viene fecha de vencimiento. Claro. No es un producto industrializado, entonces hay que tener mayor cuidado con eso. Con los que siempre nos ayudamos son con los productos industrializados, en el caso de los lácteos. Bien, bien. Yo estoy fascinado. Yo me quedaría horas de horas conversando con Catherine. Y he tenido la suerte de tenerla como profesora en una de las clases en el Cordon Bleu, ¿no? Y yo estoy feliz. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Esperamos haber respondido todas las preguntas. Seguro que no quedan. No me gusta cuando dejamos alguna pregunta sin contestar. Todas las preguntas las contestamos. La misma persona pregunta, de la anterior, ¿y cuánto es el margen que se puede tener los productos refrigerados y congelados cuando se recepcionan para interferir con la cadena del frío? Correcto. ¿Cuál es el tiempo de vida de Nosotros refrigeración? normalmente en frío tenemos refrigeración y congelación. La refrigeración mantiene frescos los alimentos, pero por máximo de 3 a 5 días. Pero si yo quiero que dure más, la congelación, 3 meses, pero lo sensorial se va perdiendo. O sea, los métodos de conservación en los alimentos, uno tiene que saber aplicarlo, tiempo y temperatura. Ah, yo quiero que me dure 5 meses la pulpa. Sí, pero luego de 5 meses no va a ser igual que como cuando está fruta fresca. Igual en la refrigeración tiene 3 a 5 días, el tiempo es más corto. Normalmente las pulpas, los productos de restaurantes, de 3 a 5 días. Es como hacer un ceviche con un pescado después de 3 meses. Es imposible como hacerlo fresco, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta eso. Tenemos una pregunta más. Jonathan Sebastián pregunta, ingeniera, usted como consumidora del tema de empanadas, prácticamente usted recomendaría consumirlas al horno o fritas, ya que el aceite y eso malograr
el estómago de los clientes. ¿Vuelve a repetir otra vez? El aceite, bueno, el tema del aceite es porque, bueno, el aceite tiene un nivel de depreciación. Lo que pasa es que en el tema de las frituras, acá hay dos aspectos, salubridad y la parte nutricional, que voy a incursionar un poquito en ello. Nosotros sabemos que todo lo que es fritura hace daño definitivamente. Entonces, en el tema de los restaurantes se ha recomendado que no sobrepasen los 180 grados definitivamente, porque cuando se eleva el aceite a temperaturas más altas se forman los radicales OH, los gases trans, que son dañinos para la salud. Pero en el tema del horneado también es el tema de la famosa acrilamida, debe ir por ahí, por el tema del almidón. Las harinas tienen un compuesto. La mayoría de alimentos ahora en presencia de calor, el calor es muy tentativo, la temperatura genera cambios bioquímicos en los alimentos que hacen daño cuando nosotros lo consumimos. Y debe ser por eso que la pregunta, ¿no? En tema de empanadas, entre horneadas y fritas, yo iría por las horneadas. Correcto, claro que sí. Claro, ¿no? Tener mucho cuidado también. Porque el tema de la fritura del aceite, aceite calidad del cambiarse. aceite, cuántas veces lo va frito, Así si es. no controla los ácidos grasos libres, los triglicéridos, La filtración. la filtración. Normalmente un chef valora el olor, el punto de humo, pero Correcto. fisicoquímicamente los aceites se valoran de otra manera, ¿no? Bien, bien. Tenemos una pregunta más ya para concluir. Bien, señores, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Yo lo puedo decir que la he disfrutado al máximo. Quiero agradecerte, Catherine, por estar con nosotros y darnos esas recomendaciones. ¿Algunas palabras finales para concluir? Gracias, Angelo, por la invitación. Sí, me gustaría de que todos los establecimientos de alimentos y bebidas, emprendedores en el rubro de alimentos y bebidas puedan llamar aquí a Equipamiento de Cocina para asesorarlos en todo lo que es el tema de las buenas prácticas de manipulación, planes de higiene y saneamiento y no dejarse sorprender por inspecciones inopinadas. Debemos respetar, todo está en las normas, solamente hay que saber interpretarlas y aplicar los lineamientos de higiene para evitar cualquier pérdida de imagen por una infección o intoxicación estomacal. Bien, de acuerdo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecer a las personas que nos han comentado. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Eso fue Equipamiento de Cocina. Yo soy Angelo Bertini. Hasta la próxima. Nos vemos. Oh, no, fascinante. A mí me encanta este tipo. O sea, yo podría Sí, es quedarme amplio. horas de horas hablando. Es amplio porque podríamos digregarlo también en el tema de la limpieza, solamente hablar de limpieza y desinfección, Correcto. ¿no? Solamente hablar de infraestructura, solamente hablar de equipamiento, ¿no? De capacitación, los temas de capacitación, porque a veces los temas de capacitación también son importantes, tienen que ser enfocados, ¿no? A los meseros, en lo que son las ETAs, no hemos hablado solamente, vamos a hablar solamente de salmonela.